Entonces, quiero indicarles que el día de hoy vamos a tener un tema muy, pero muy importante frente a la parte de prevención de picaduras y mordeduras y digamos esas medidas preventivas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Al momento de estar ante ese tipo de situaciones, ¿listo? Es importante también recordar que igual debemos estar muy, 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 muy pendientes de esta capacitación. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos cómo es el proceso al final de esta capacitación. Se va a realizar pues unas preguntas entonces para que ustedes lo tengan muy presente y estén muy, muy al pendiente de estos temas. ¿Listo? Entonces, chicos, iniciamos con la parte del tema de la parte de prevención de picaduras y mordeduras. ¿Cuál es esa respuesta que voy a tener, cierto, ante la parte de algún tipo de emergencia que se llegue a presentar con esto? ¿Cuáles son como los primeros auxilios? ¿Qué es ese tipo de acción que debo realizar en esa situación? ¿Listo? Entonces, reacción ante una emergencia de mordeduras. Primero, quiero que tengamos en cuenta que sencillamente pues el riesgo biológico que es pues, todo lo que surge cierto de la exposición laboral, principalmente pues a tenerlo en cuenta. Obvio, también tenemos muchas exposiciones que se ven que no solamente son a nivel laboral, y más sin embargo también tenemos que tener pues esas medidas preventivas, ¿listo? ¿Qué es importante que evaluemos? Donde estemos, siempre sí o sí, vamos a tener diferentes tipos de microorganismos en los cuales tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Y que muy probablemente esos nos van a ayudar a presentar diferentes tipos de afectaciones o lesiones a nivel de nuestro cuerpo, y por ende la importancia de que no solamente es de cuidarme a nivel del trabajo, sino también, bueno, a donde yo vaya, a donde estoy en mis días de descanso, donde estoy sencillamente a nivel, digamos, los días que no tengo nada que ver con absolutamente el tema laboral, pero también tenemos que tener esas medidas preventivas. ¿Listo? ¿Cuáles son esos riesgos que se tiene ante una picadura? Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de picaduras principales y cada una tiene como su característica, ¿sí? De cómo se va a presentar, inclusive a nivel, digamos, de diferentes tipos de personas. A veces en muchas ocasiones no se presenta ningún tipo de sintomatología. Como hay otras personas que la sintomatología es mayor, ¿listo? Entonces también debemos tener en cuenta, y es importante que recalquemos de que cada cuerpo de nosotros es completamente diferente. Yo no puedo comparar el cuerpo de María, el de Teresa, el de Juan, el de Pedro, porque pues todos vamos a tener diferentes tipos de reacciones a nivel del cuerpo, ¿listo? Entonces aquí vemos como una diferencia de cuáles son los diferentes tipos de picaduras y como la sintomatología que se puede llegar a evidenciar a nivel físico, ¿listo? ¿Qué es como lo principal para que podamos evaluar? Lo principal en muchas ocasiones se presenta el dolor intenso, ¿cierto? Entonces va muy marcado, vuelvo y repito, en la persona, porque en muchas ocasiones, para muchos, de pronto un dolor de una picadura, no sé, de avispa, se les hace muy relevante, como para otros el dolor puede ser más intenso. Entonces vuelvo e insisto en que sencillamente el dolor de cada quien obviamente lo sufre y de pronto el nivel del dolor va a ser un poco más complejo a nivel de unas personas como en otras no, sencillamente va a ser un poco más pasajero, ¿cierto? A diferencia también, de pronto se puede llegar a presentar picazón e inflamación. Entonces, ese tipo de característica principal casi que es muy notorio, ¿sí? Al ser muy notorio en muchas ocasiones, pues la persona se va a dar cuenta casi que promedio a los 10 minutos después de haberse generado la picadura, se va a empezar a presentar lo que es la parte de la inflamación y lo que es la picazón. Con el tema de la aplicación quiero que tengamos en cuenta que casi que el 90%, digamos, de las veces, la acción principal que se va a tener, independientemente de la persona, casi siempre cuál es rascarse, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando yo me rasco? Normalmente a nivel de nosotros, una de las partes más contaminadas es que las uñas, ¿sí? Al estar contaminadas las uñas, entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nos rascamos, y muy probablemente esa lesión que va a tenerse a nivel de la piel, ¿qué va a generar? Que si no tienes las manos limpias y obviamente las uñas también limpias, lo que vamos a hacer es a contaminar esa área, ¿cierto? Y al generar esa contaminación de esa área, muy probablemente que se va a presentar mayor inflamación, mayor enrojecimiento. Entonces, digamos que vamos a complicar un poco más ese proceso digamos, de sintomatología, debido a que siempre en su mayoría cometemos ese error. Es lo primero que debemos tener en cuenta, no hacer esa reacción de que
de que obviamente le va a generar esa picazón, pero traten en lo posible de que de no rascarse, porque al rascar pelamos, laceramos la piel, y al lacerar la piel, si no tengo los dedos ni las uñas limpias, voy a generar contaminación. Y esto, por ejemplo, si vamos a evaluarlo, no sé, para una persona que es diabética es un poco complejo, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Algo tan sencillo como lo pueden ver, pero sencillamente que de pronto en muchas ocasiones puede llegar a generarnos mayor complicación. ¿Listo? Enrojecimiento en la piel. Esto es algo que se presenta casi que de forma inmediata. Apenas se presenta el tipo de picadura, casi que a los 5 o 10 minutos estamos evidenciando la parte del enrojecimiento de la piel y en muchas ocasiones las erupciones, ¿cierto? Que este tipo de erupciones que se van a ver que principal también tener en cuenta no oprimir, ¿cierto? Tratar de no molestar ese tipo de erupción porque en muchas ocasiones, de hecho, inclusive se ha escuchado a muchos, no, eso caliente una aguja, para que la desinfecte y eso empiece a molestarse ahí la herida, que usted ya se da cuenta que usted oprime y ya le sale lo que tiene que salir y ya se va a sanar de forma rápida. No, eso no tenemos que hacer, entonces por favor evitemos ese tipo de acciones porque en muchas ocasiones pueden generar diferentes complicaciones y de pronto complicaciones mayores. Sí, sobre todo, vuelvo y repito, para las personas que de pronto tienen diabetes, que ya sabemos que eso va a generar una afectación a nivel de la piel, inclusive casos que de pronto heridas que no han sido tratadas de una forma adecuada y que sucede, muy probablemente la persona puede llegar inclusive hasta una amputación. ¿Listo? Entonces a tener en cuenta ese tipo de situación. Hay diferentes tipos de señales. Hay señales sistémicas de las picaduras, esas señales tenemos que tener en cuenta que pues si vamos a evaluarlo casi siempre se presenta en un malestar general, ¿cierto? Entonces la persona empieza como a sentirse un poco como que me duele el cuerpo, como que algo me está pasando, me duele como la cabeza, como que me duele el cuello, ese malestar general muy probablemente puede llegarse a presentar. En algunas ocasiones, en muchas personas se presenta lo que es la parte de la sudoración, ¿cierto? Pero si vamos a empezar a evaluar, esa sudoración es un poco más excesiva en muchas personas, entonces debemos tener en cuenta eso, la sudoración excesiva. En muchas ocasiones se va a presentar lo que son los dolores de cabeza fuertes, marcados. Algunos empiezan con sensación tipo dolor como parecido a la migraña, ¿cierto? Como ese dolor solamente en una parte de la cabeza. La inflamación, también quiero que tengamos en cuenta que dependiendo del lugar o del área del cuerpo donde se haya generado la picadura, pues se va a presentar una inflamación y mucho más cuando esta inflamación es marcada a nivel de qué, a nivel de la cara y sobre todo a nivel de la boca y los ojos, se va a generar o se va a ver mayor digamos, este tipo de inflamación. Y en muchas ocasiones, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, se presenta inflamación a nivel de la lengua. Entonces, esto es algo digamos, de tener mucho cuidado porque muchas personas pues son alérgicas, ¿cierto?, a las avispas o a las abejas, a ese tipo de sustancia que ellas nos inyectan a nivel del cuerpo y por ende en muchas ocasiones puede ser un poco peligroso porque la persona puede llegar a tener lo que es la parte de la dificultad respiratoria, ¿cierto? Y al tener esa dificultad respiratoria, pues por ende es una de las emergencias muy preocupantes en el cual debemos empezar a qué, a prestarle mucha atención y ojalá en lo posible hacer un traslado de forma inmediata, ¿cierto? Un centro asistencial el más cercano que encontremos, ¿ok? Adicional, de pronto se puede llegar a presentar dolor de estómago, dificultad respiratoria, que esa es la más marcada de toda la sintomatología a nivel de una picadura y la sintomatología sistémica en la dificultad respiratoria. Y adicional que obviamente con una dificultad respiratoria se va a presentar muy probablemente la ansiedad, ¿cierto? Pues hace llegar a sentir ese tipo digamos, de sensación de falta de respiración. Un shock inclusive puede llegar a estar en coma y muy probablemente llegar hasta la muerte la persona. Entonces, mire que si lo vamos a evaluar de fondo, es una de las sintomatologías que sencillamente si no le prestamos atención o si no sé si soy alérgico o no, tengo que pues obviamente conocerlo. Si ya sé que soy alérgico, pues hay que manifestarlo a nivel de la empresa también para tenerlo en cuenta y obviamente generar una reacción un poco más pronta, ¿cierto? Más oportuna para prevenir diferentes tipos de complicaciones adicionales, ¿visto? De pronto alguna tragedia un poco más grande, ¿ok? Medidas preventivas antes.
O sea, ¿qué quiero que tengamos en cuenta antes de? O sea, en este momento que de pronto no ha pasado nada, entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reportar, lo que les decía ahorita. Entonces, sí es importante que reportemos. Si yo sé que soy alérgico y ya se ha presentado, ya en su momento de pronto se presentó ese tipo de accidente, pues tengo que reportar a la empresa y decir, venga, yo soy alérgico y estoy en esta zona o estoy en este lugar donde evidencio que hay de pronto avispas, abejas y bueno, estoy en esa exposición, muy probablemente tenemos que comentarlo para poderlo tener en cuenta y manejar toda esta parte preventiva, ¿listo? Importantísimo, pero re importante lo que es la examinación del puesto de trabajo. O sea, yo tengo que hacer inspecciones preoperacionales, tengo que evaluar antes de iniciar la labor cómo está mi área de trabajo, cómo voy a empezar mi área de trabajo, qué encuentro de nuevo hoy, ¿cierto? Para poder, en lo posible, identificar a tiempo de pronto lo que podamos corregir y manejar esto como la parte de prevención. Entonces, sí es importante, siempre sí o sí, examinar el puesto de trabajo. Por ejemplo, en muchas ocasiones que usted está en cierta zona y para llegar a realizar su labor tiene que utilizar, por ejemplo, las botas en su área de trabajo, ¿cierto? Las botas. Entonces, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, trasladémonos a que usted ayer eh, se fue para su casa, no había terminado el turno, por ejemplo, y usted dejó las botas ahí a la deriva, ¿cierto? Las dejó donde muy probablemente a cualquier tipo de animal puede ingresar a su bota, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Usted de pronto no sacudió esas botas antes de, o ese tipo de zapatos, o a veces sucede inclusive con los mismos sombreros para protección del sol, los mismos cascos. También ha sucedido, por ejemplo, con los guantes. Si usted requiere utilizar en su momento guantes, pero usted los dejó por ahí tirados. ¿Qué sucede? Pues obviamente los animales de pronto sí, aún en muchas ocasiones cuando estamos cerca a árboles, a madera o cerca a la naturaleza, ya sabemos que puede encontrarse esa posibilidad de cualquier tipo de animal puede llegar a refugiarse de pronto en esa área donde estás y muy probablemente eso también hay que tenerlo en cuenta muchas ocasiones donde de pronto usted come su, no sé, su desayuno, su almuerzo, su media mañana, su media tarde, como usted le quiera llamar. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones se dejan esas comidas o de pronto se cae al piso o usted de pronto le deja, no sé, si tiene algún perrito por allí, un gatico, le deja y comparte de su almuerzo con el animal. ¿Y qué pasa? El animal muy probablemente no se comió todo, los animales buscan su instinto, ¿cierto?, para poder buscar su comida. Y si el olor de este alimento de pronto lo puede atraer, entonces principalmente también tener en cuenta que si comió algo, recoger los restos de comida, botarlos porque esto va a traer un poco más los animales, ¿listo? Entonces, a tener en cuenta como ese tipo de recomendación para evitar de pronto que se presente ese tipo de situación. Entonces, revisemos todo antes de botas, gorros, cascos, sombreros, guantes, todos los implementos que de pronto se utilice en el área de trabajo y que quizá de pronto se dejó el día anterior, no se revisó muy bien y muy probablemente ahí pueda haber cualquier tipo de animal que nos pueda sorprender y pueda generar de pronto algún tipo de accidente, ¿ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Adicional, por ejemplo, a veces, ¿qué sucede? De pronto, cuando se está también inclusive almorzando, ¿qué se ha presentado? Que en muchas ocasiones las personas pues consumen muchas bebidas que son un poco aromáticas, inclusive también para poderlo evaluar. Hay personas que utilizan los protectores o lociones muy fuertes, aromáticas, que van a ayudar a que a las cremas también a atraer, por ejemplo, las avispas, las abejas, y muy probablemente usted va a ser un poco más fácil de que pronto en cualquier momento se le llegue a caer de pronto a tener, no sé, en su ropa, muy probablemente algún tipo de avispa o abeja, y por ende es importante también en el área de trabajo evitar como esos aromas muy llamativos, ¿cierto?, para este tipo de animales, que por ende pues eso nos va a ayudar a manejar como la parte preventiva en este tipo de accidentalidad. Y a veces, ¿qué sucede? Lo que se estaba comentando, las mismas bebidas. Entonces las personas que consumen gaseosas, de jugos, bebidas energizantes, inclusive ellas muy probablemente, y si usted está en posición de pronto a la parte, digamos, si vamos a evaluar que usted está almorzando o está desayunando, onceando,
¿Qué sucede? En muchas ocasiones se deja esas bebidas ahí, ellas con facilidad por el mismo olor llegan, usted no se dio cuenta, quedó la avispa o quedó la abeja ahí metida en la lata o en la botella, como sea, usted va a tomar, a ir a tomar, pues ella obviamente va a generar la reacción y muy probablemente le va a picar. Y de ahí pues se va a generar inflamación y si usted es alérgico, obviamente que haga un proceso de tener en cuenta la parte de sintomatología y muy probablemente si vemos que hay dificultad respiratoria, traslado de forma rápida a nivel asistencial. Entonces es importante que tengamos en cuenta como esa recomendación, ¿listo? Si vamos a evaluarlo también, la que es la parte de identificación de los riesgos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la parte de identificación de los riesgos? Yo tengo que evaluar si hay personas, o si ya mi compañero, si usted evidenció que hay avispas, hay abejas, o que de pronto en la zona vimos que había cierto tipo de animal, pues tenemos que reportarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que está ese tipo de animal, tenemos que manejar, obviamente, mucho más esa parte preventiva. Entonces tenemos que aumentar como esas medidas preventivas para poder como evitar en lo posible, si esta pudiese ser la palabra más adecuada, evitar que se presente algún tipo de accidente, no de pronto también con usted, sino de pronto con algún otro compañero. Esto es importante que tengamos en cuenta eso. Y sobre todo, principalmente también que identificar cuáles son esos centros asistenciales. Bueno, yo ya estoy en esta zona, yo sé que aquí hay este tipo de animales en el cual muy probablemente podemos tener esa exposición o estamos en esa exposición y podemos tener ese tipo de accidente. ¿Y qué debemos identificar? Bueno, ¿a dónde? Llegar a presentarse ese tipo de emergencia, ¿a dónde podemos acudir de forma inmediata? ¿Sí? De modo a que yo tengo que también empezar a identificar a nivel, digamos, como trabajador y sobre todo también consultar con la empresa, bueno, ¿a dónde entonces tenemos que acudir? Llegado el caso se presente esta emergencia, ¿cuál es el centro más cercano donde nos puede generar la atención, digamos, oportuna y sobre todo que tenga todos los, aparte de equipos médicos, para no perder como el tiempo que en este lugar no, porque no se tiene o no es de nivel 2 no es nivel 3 por ejemplo, y no se va a generar de pronto una atención adecuada. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Medidas de prevención durante, es decir, muy probablemente en esa exposición. A veces, ¿qué sucede? Si usted ve, porque a veces pasa, hay trabajadores, entonces no veo que se me paró, por ejemplo, una avispa, uy, sí, yo me apliqué loción y ya ella de pronto por eso está aquí en mi ropa, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? En muchas ocasiones muchos trabajadores lo que hacen es, ¡pum!, a matarla. ¿Qué sucede cuando ellas, por ejemplo, se matan? Estos tipos de animales tienden a generar, las alertas son unos tipos de alertas en sonidos y en olores, y muy probablemente si hay cerca de pronto una colonia de este tipo de animales, muy probablemente lo que va a hacer es activar esa emergencia para ellas y muy probablemente quizá van a llegar muchos otros animales de este tipo y por ende pues se va a generar una mayor exposición. Por eso es importante, no vamos a golpearlas, no vamos a molestarlas y sencillamente pues de pronto la culpa fue suya que se le olvidó y se aplicó cremitas y muy probablemente estamos en la zona donde ellas están, ¿cierto? Recordemos que nosotros mismos somos, como seres humanos, somos los que invadimos el hábitat de los animales, ¿cierto? Si vamos a trasladarnos a un lote, donde ahora hoy en día es un edificio, y en ese lote, en esa parte de zona boscosa, donde había cualquier cantidad de serpientes, de pronto de avispas, de pronto de diferentes tipos de animales, abejas y demás, arañas, bueno, una cantidad de especies de fauna que de pronto había, ¿y qué sucede? El hombre interviene en eso y sencillamente se empieza a construir edificios y demás y nosotros somos los que desplazamos estos animales. Entonces muy probablemente ellos pueden volver a ese sitio. Tenemos que manejar esa parte, digamos, preventiva, ¿listo? Protegerse con que es importante que tengamos en cuenta que en muchas ocasiones, por ejemplo, el tema de, digamos, del humo, a veces, ¿qué sucede? Ellas se empiezan a espantar con el mismo humo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si tengo la posibilidad de tener ese humo ahí, de pronto trato de espantarla, obviamente no sin quemarla, la espanto con el mismo humo y ellos saben que esto es una señal de peligro y se van, ¿listo? Sin necesidad de pronto que lleguemos a generarle de pronto algún tipo de lesión y obviamente me vaya a generar a mí que de pronto el animal no me vaya a generar la picadura. Y esto es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Y cuáles son como los primeros auxilios en este caso, por ejemplo, de picadura? ¿Qué debemos tener en cuenta? Uno, siempre sí o sí, reporte a su jefe inmediato, manifiesta ese caso para poder pues tenerlo
en cuenta y sobre todo pues manejar toda esa parte preventiva en esa zona y demás. Adicional, siempre sí o sí debemos tranquilizar a la persona. Hay personas que pronto, como en muchas ocasiones a veces pasa, personas que, una picadura, no, yo no soy alérgico, y normal, está tranquilo, como otros, no, yo soy alérgico, y obviamente pues de ahí se desencadenan muchas cosas, la persona empieza con esa impaciencia y por ende pues eso inclusive puede llegar hasta empezar a tener dificultad respiratoria. Entonces tratar en lo posible de tranquilizar a la persona, vamos a proporcionarle lo que es la parte del reposo y en lo posible, en lo que pueda, obviamente con una buena técnica de asepsia y antisepsia, es decir, lavado de manos de forma adecuada, de modo que usted no tenga sus manos sucias y vaya a quitarle el aguijón y por ende pues de pronto le va a generar mayor contaminación en el área. Entonces preferiblemente con sus manos bien limpias vamos a tratar de retirar el aguijón y con ello vamos a empezar a generar el proceso de lavado con abundante agua y jabón, y si tenemos por ahí agua fría o hielito con compresas frías, podemos ayudar a que a administrárselas allí sobre la piel, ojalá en lo posible en lo que es hielo, si solo tiene hielo, por ejemplo, no hacerlo directo con la piel, sino podemos colocar una compresita antes de y luego encima el hielo para no de pronto quemar esa área de la piel, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer y si llegado el caso, obviamente la persona tiene eh, una dificultad pues respiratoria, pues sencillamente lo que vamos a hacer es trasladar de forma inmediata a un centro asistencial, ¿listo? Recordemos, esto es importante recalcar, no debemos administrarle absolutamente nada, ningún tipo de medicamento a nadie, ¿cierto? Entonces ya sabemos que a nivel de botiquín, inclusive ustedes se han dado cuenta muy probablemente que no existe, ya no hay ningún tipo de medicamentos como lo veíamos hace de pronto años. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto la persona, usted se va a hacer más, de pronto por hacer más, como decimos nosotros, hacemos menos. ¿Por qué? Porque usted de pronto le va a querer colaborar al compañero o la compañera en que de pronto le calme un poco el dolor, usted de pronto le da, no sé, lo más sencillo que podemos encontrar en el acetaminofén, pero usted no sabe si la persona está alérgica al acetaminofén. ¿Y qué pasa si es alérgico al acetaminofén? Le va a generar mayor afectación y créame que puede llegar a tener dificultad respiratoria y la persona puede llegar a morir si no tiene atención oportuna o atención rápida. Entonces, sí es importante que seamos muy preventivos en esta parte y en lo posible cero de medicamentos, cero de colocar nada de hierbas, nada, de absolutamente nada, porque puede ayudar a generar, o remedios caseros, ¿cierto?, que pueden ayudar a generar complicaciones de pronto mayores, ¿ok? Eso es lo máximo que podemos hacer y trasladamos de forma inmediata a un centro asistencial, ¿ok? Y si lo vamos a realizar entonces en la parte, iniciamos con el tema de los accidentes ofídicos. ¿Qué pasa o qué puedo hacer yo, cierto, en un momento, en ese tipo de situación, cuando estemos expuestos ante estos animales, cierto, las serpientes o las culebras, como le llamamos, para tener en cuenta manejar esa parte preventiva? Los accidentes ofídicos, ¿qué podemos hablar pues de eso? El accidente es causado por la mordedura, cierto, de serpientes que poseen o ellas nos inyectan a sustancias tóxicas, las cuales pueden dañar ¿qué? Los tejidos, es decir, puede dañar la piel, que provocan, muy probablemente nos va a ayudar a provocar que esta alteración puede generar mayor afectación a la persona y puede generar inclusive hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, esa sustancia que ellas nos inyectan al generar esa mordedura puede ayudar a generar lesiones severas a nivel de la piel y por ende, muy probablemente inclusive puede perder la persona ese tejido de piel y en muchas ocasiones inclusive generar mayores afectaciones, en este caso pues como la muerte. Por eso es importante tener en cuenta de las medidas, digamos, rápidas que podamos manejar es el traslado inmediato. O sea, no nos pongamos ni a experimentar que si le aplicamos esto, que si le ponemos esto, que es que el vecino me dijo, que es que la tía de un tío, del tío de no sé qué, de dónde, que le pasó lo mismo y le colocaron la mata de no sé dónde, de no sé qué, y con eso ya le pasó. No nos pongamos a hacer absolutamente nada de eso. En situaciones como esta, ahorita la vamos a ver un poco más profundo, en situaciones como estas, lo que hay que hacer es traslado inmediato a un centro asistencial, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Principalmente como evaluarlo, el tema de la identificación, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para identificar si esta serpiente es venenosa o no es venenosa, ¿cierto? Que es como la característica principal. Más sin embargo, hay que recalcar
que pues obviamente en una situación como esa, creo que el 99.999% no nos vamos a poner a mirar, oiga, ¿será que es venenosa? No, déjenme ver cómo son sus ojos, déjenme ver cómo son su cabeza, déjenme ver si cómo está el tema de la piel. Yo creo que no pensamos en eso. Casi siempre el 99.99% las manejamos y debería ser así, manejarla como potencialmente venenosa o peligrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué sucede? Es importante recalcar algo. Hay personas que manifiesta, no, es que yo ya he dominado culebras durante toda mi vida, serpientes durante toda mi vida, y eso yo ya lo sé manejar y yo, o sea, empezamos con qué, con el exceso de confianza. Y a veces recordemos que el exceso de confianza nos puede ayudar a qué, a generar de pronto un accidente. Entonces es importante que siempre manejemos la parte preventiva, tratemos en lo posible ni de molestarlas, usted la vio, desde que ella no se moleste, no se coja a agarrarse ni con palos, ni absolutamente nada, ella sigue su camino, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta la parte de la intervención ante esa situación. Ya sabemos inclusive que ahorita por el tema de protección de animales, esto es algo muy delicado, chicos. Igual tenemos que tener en cuenta y preferiblemente las líneas de atención que ya las tenemos claras, de poder llamar a los entes encargados de la parte ambiental y ellos vienen y generan ese rescate de estos animales y por ende preferiblemente que se realice ese tipo de situación y si no, de pronto no recordamos los números de teléfono, no sabemos a dónde llamar, pues volver a nivel de la empresa para que ustedes recordar de que, bueno, vamos a tocar nuevamente estos temas y veremos a ver a dónde es que tenemos que llamar, a dónde es que tenemos que acudir, cuáles son los entes reguladores más cercanos dependiendo de las áreas, porque muy probablemente ustedes están en diferentes ciudades, en diferentes áreas, en diferentes zonas y por ende pues va a ser obviamente completamente diferente, entonces para que lo tengamos en cuenta. Ni las vamos a matar, ni las vamos a agarrar, ni absolutamente nada, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta esto, evitémonos de pronto inconvenientes, recordemos que por la parte de protección animal, en muchas ocasiones hasta nos podemos meter en diferentes, digamos, inconvenientes serios, inclusive hasta legales, con ese tipo de situaciones, ¿listo? Entonces tener en cuenta esa recomendación, ¿ok? Entonces, ¿cómo características principales para poder manejar como esta parte de identificación? Las no venenosas, entonces aquí tenemos la línea de las no venenosas, principalmente entonces aquí está como la comparación de las no venenosas y las venenosas a nivel de sus pupilas, ¿cómo podemos encontrar? Entonces se supone que las no venenosas, vamos a ver que su pupila está un poco más ovalada, ¿cierto? Y la venenosa, su pupila es un poco más elíptica, entonces es importante que tengamos en cuenta como esa recomendación. La cabeza, si vamos a evaluar la parte de la cabeza, es un poco más alargada, ¿cierto? A nivel de la que no es venenosa y comparemos casi que es un poco triangular, ¿cierto? Luego evaluamos la diferencia de que es triangular la cabeza de la serpiente que sí es venenosa. Y muy marcado, un poco más marcado, la parte de las escamas. Si vamos a evaluar, estas escamas son un poco más grandes en la que no es venenosa y la que sí es venenosa, las escamas va a ser un poco más pequeñas, ¿listo? Entonces, ya recordemos que ellas inclusive en muchas ocasiones podremos evaluar las escamas y también desprendimiento también de su propia piel, porque este es un proceso normal de ellas, ¿listo? Entonces, para tenerlas en cuenta. Y adicional, los colores. ¿Qué va a pasar? Casi que en su mayoría los colores van a ser no geométricos, es decir, van a tener diferentes tipos de figuras, las que no son venenosas, a diferencia de las venenosas, sus figuras son un poco más estructuradas, ¿cierto? Más geométricas. Pero o sea, casi que en su mayoría, en el tema de las figuras a nivel de su piel, va a ser muy difícil identificarlas. O sea, casi que podrías decirle que la mayor identificación va a ser fuerte a nivel de sus pupilas y a nivel de su cabeza, ¿listo? Entonces, como para poderlo tener en cuenta. Y algo muy, muy principal también, las que no son venenosas, su cola va a ser un poco más larga y más delgada, ¿cierto? Como va a ser un poco más delgada, si vamos a evaluar en la parte de las venenosas, va a ser la cola más corta y sobre todo un poco más gruesa, ¿listo? Entonces, para poderla tener en cuenta, digamos que ahorita casi que, por ejemplo, en este tipo de características, las diurnas y las nocturnas, si vamos a evaluarlos en muchas ocasiones, ahorita con el tema de los cambios climáticos y demás, esto se ha venido perdiendo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar tanto en el día como en la noche una serpiente venenosa como no venenosa, entonces por ende es importante tener muchísimo cuidado
en las zonas de pronto donde están y poder evaluar siempre antes de lo que son las áreas de trabajo. Y ya sabemos algo característico, no meter la mano, ¿cierto? Antes, en lugares antes de ser inspeccionados. Entonces es importante evaluar, inspeccionemos lugares, si tenemos que, no sé, recoger ciertos elementos, vamos a meter la mano de pronto sobre todo donde hay rocas y donde hay madera, debemos evaluar el sitio antes de, ¿cierto? Para poder evitar de pronto ese tipo de accidentes. Y principalmente, muy, muy característico, las que no tienen colmillos, ¿cierto? A nivel delantero son las que no son venenosas y las que son venenosas son las que de forma inmediata evidenciamos que tienen colmillos y obviamente al ver como la parte de la lesión a nivel de la piel vamos a encontrar la marca de los colmillos y ahí de forma inmediata vamos a identificar que esta serpiente pues es venenosa. ¿Listo? Para que ustedes pues la tengan en cuenta. Aquí les coloqué pues como la imagen de las más principales para que podamos evaluar de una u otra forma cuáles son como pues como la parte de sus nombres y sobre todo si vamos a evaluar en el tema digamos de lo que estábamos explicando, la cabeza va a ser completamente diferente de las que no son venenosas a las que sí son venenosas. Entonces, si vamos a evaluar, por ejemplo, estas cuatro narices que la encontramos, es el característico por la parte inclusive, zonas Santanderes también se encuentra mucho. Tenemos que evaluar que revisemos su cabeza también, por ejemplo. Evaluemos que esa cabeza es característica de qué, de las que son completamente venenosas. ¿Listo? Entonces tenemos que manejar mucho la parte preventiva, tenemos que cuidarnos mucho. Recordemos que siempre sí o sí hay alguien que nos espera en casa. Así sea un perro o un gato, pues usted muy probablemente lo está esperando en casa, entonces siempre cuidemos, manejemos mucho el tema parte preventiva y hagamos inspecciones siempre antes de iniciar la labor en su puesto de trabajo, ¿ok? Las que no son venenosas, entonces, por ejemplo, características principales de las que no son venenosas, entonces ya vamos a evaluar, digamos que casi que, como les decía, en el color es muy difícil de pronto de poderlas identificar y la parte de su figura geométrica también va a ser un poco difícil de identificar. Entonces, casi que en su mayoría es por la parte de la cabeza, por sus pupilas, y en muchas ocasiones, principalmente, ya lo más marcado es el tema de los colmillos. Ahí ya sabemos que la parte de esa serpiente es venenosa, ¿listo? Y hay diferentes tipos de corales. Entonces, las corales, por ejemplo, si vamos a evaluarlo, tanto las corales verdaderas como las falsas, sus colores van a ser casi que idénticos, y por eso les indico que va a ser un poco muy difícil, muy difícil poderlas captar por su color y por su parte de figuras geométricas. ¿Listo? Estas son las verdaderas. Y aquí vamos a evaluar las falsas. Entonces, si ustedes pueden identificar casi que las falsas, el color es muy parecido. Es muy parecido a las verdaderas. Entonces, les decía que esto no va a ser una característica principal para identificarlas. Casi que las recomendaciones manejemos todas como si fueran realmente venenosas. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta pues esa recomendación. Señales de una mordedura. Quiero que tengamos en cuenta algo. Inmediatamente, repito, inmediatamente se presente ese tipo de accidente, lo primero que debemos hacer es reportar, ¿cierto? Reportemos, que es lo primero que debemos hacer, y ya lo segundo que debemos empezar a evaluar. Uno principalmente es evaluar como el tema de la sintomatología, ¿cierto? ¿Cuáles son como las características principales? Y primero, pues vamos a evaluar que ya se va a evidenciar la marca de uno o dos colmillos. Ahí ya vamos a saber, como les indicaba, que son venenosas, ¿cierto? Entonces, la marca de uno o dos colmillos, el edema, ¿cierto? Ese edema que se va a presentar, es decir, esa inflamación, esa hinchazón que muy probablemente va a tener, y esto casi que se va a marcar en que durante la primera hora, ¿sí? Esa inflamación, y entonces eso ya es característico de qué, de que se generó la parte de la mordedura de la serpiente. El dolor va a ser un dolor intenso, ¿cierto? Ese dolor local, sobre todo en esa área donde se generó la parte de la mordedura. Y las flictenas. ¿Qué son las flictenas? Esto que están viendo acá, chicos. Estos son las flictenas. A veces, ¿qué sucede? Apenas la persona empieza a evidenciar este tipo de ampollas, llamémoslo así, para que ustedes me logren comprender.
A veces en muchas ocasiones muchos dicen, no, reviéntelas, agarre un trapo y trate de reventarlas. Esto se deja quieto, ¿listo? No inventemos, no nos coloquemos a realizar acciones que no deben ser, entonces dejémoslas así. Si ellas se van a reventar, que se revienten solitas, pero no realicemos este tipo digamos, de actividades que va a poner en riesgo nuestra salud, ¿listo? ¿Y qué va a suceder con esto? Esto va a llegar muy probablemente a generar una necrosis en la parte de la piel. Por eso es importante, apenas se genere este tipo de acción, traslademos de forma inmediata, ¿sí? Recordemos y métase algo en su cabeza. Muy probablemente usted que me está viendo, me está escuchando en este momento, no tiene de profesión, no tiene, digamos, su línea o la parte de línea médica hospitalaria, es decir, o usted de pronto no es un médico, o usted de pronto no es un enfermero, no tiene nada que ver con la parte de salud. Entonces es importante que en muchas ocasiones, a veces, por el exceso de confianza o por querer ayudar al otro, cometemos errores. Entonces, principalmente tengamos en cuenta de que es mejor trasladar a un centro asistencial rápido y de forma el más cercano, ¿cierto? Y de forma inmediata. No nos pongamos ni a buscar que es que dónde está el suelo antropico, que es que yo lo sé, que yo lo vi por Discovery Channel, que yo lo vi por no sé qué, eso es muy fácil. No inventemos absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Recordemos que es la vida de un ser humano. Lo primero que debemos hacer, obviamente, es el primer auxilio de forma inmediata, signos vitales y trasladamos de forma rápida. Tratar de que, en lo posible, estabilizar esa parte de donde se generó la mordedura, ¿cierto? Dejarla inmovilizada, dejarla quieta y trasladar de forma inmediata. No podemos hacer absolutamente más, porque usted ni es médico, ni es enfermero, ni tiene nada que ver con la parte de la salud y mucho menos administrar medicamentos, ¿listo? Porque usted no puede recetarle ningún tipo de medicamentos a absolutamente nadie, a menos de que sea un médico, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta esa recomendación y de pronto no cometamos o no pequemos por exceso de ayuda, ¿cierto? Y de pronto pueda generar una mayor complicación para la persona, ¿listo? Otro de los factores que se puede llegar a presentar es el sangrado, la inflamación, ¿sí? Y sobre todo, principalmente, la frecuencia cardíaca se va a aumentar. Entonces, eso sí lo podemos hacer, toma de signos vitales, toma de frecuencia cardíaca, toma de respiración o el pulso, para que muchos de pronto no se confundan la frecuencia cardíaca o el pulso, básicamente es lo mismo, y la respiración, que es lo que podemos hacer y trasladamos de forma inmediata a un centro asistencial, ¿listo? Otra de las sintomatologías que va a llegar a presentar muy probablemente la persona son las náuseas, ¿sí? Y la parte de sudoración. Entonces, estos son como los signos y síntomas, digamos, más marcados, los principales, y tenemos que tener en cuenta toda esa parte de recomendaciones para poder, digamos, como evitar complicaciones mayores en la persona. ¿Ok? Otras de las, digamos, señales de sintomatología o señales de una mordedura, ¿cómo la vamos a encontrar? Es que sencillamente son sintomatologías un poco más marcadas y más complejas a nivel neurológico. Entonces va a empezar a presentar la persona hormigueo a nivel de la piel. ¿Listo? Entonces muy probablemente esto se le puede llegar a presentar una dificultad para poder hablar, una debilidad, ¿cierto? Y tener en cuenta principalmente, ya lo hemos indicado, en lo posible, tratar de no matarla, de no agarrarla, ¿cierto? De no torearla y evitar que en muchas ocasiones a veces que sucede, nosotros mismos ingresamos al hábitat de ellas, como les indicaba antes, entonces tratar de evitar si ir a zonas donde ya sabemos que muy probablemente puede haber esa exposición a animales, entonces evitemos eso, ¿listo? Porque a veces que sucede, muchas ocasiones no, que un compañero reportó que efectivamente sí vimos pasar, por ejemplo, una culebra, y el otro compañero con ese exceso de confianza, no, pues déjeme, yo voy a ver dónde yo la agarro, porque yo toda mi vida he manejado culebras y manejo la de la casa, entonces ya sé manejar este tipo de animales, entonces no inventemos, ¿listo? Tratemos de lo posible, no inventar, preferiblemente dejemos de ciertas actividades necesarias, vuelvo y repito, llamemos a las entidades encargadas para que se generen esa captación de ese animal y se lo puedan llevar, ¿listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. La parte de los primeros auxilios, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Uno, ya sabemos que debemos reportar. Dos, tenemos que manejar la parte digamos, de la persona, tratar en lo posible de que siempre esté en proceso de reposo, ¿cierto? Y sobre todo donde se generó la parte de la mordedura,
que esa extremidad, ya sea la mano, ya sea el pie, ya sea la pierna, como sea, tiene que estar inmovilizada, ¿listo? La inmovilizamos, eso es lo que usted debe hacer. El primer auxilio que usted debe hacer es eso. Llame de forma inmediata, reporte. Si hay que llamar ambulancia, llame ambulancia. Si hay que llamar eh, para que podamos trasladar al compañero o la compañera de forma inmediata, es lo que usted debe hacer. Ese es el primer ayudo, el primer auxilio que usted debe prestarle a la persona, ¿listo? En lo posible, pues tratar de, lo que hacemos es tratar de eso, de no mover esa extremidad y no usar torniquetes, ¿cierto? Entonces ya en muchas ocasiones ya el tema de los torniquetes, ¿qué sucede? De pronto hay personas que no le saben dar un buen manejo al torniquete y eso va a ayudar a generar mayor complicación. ¿Por qué? Porque el torniquete pues va a bloquear lo que es el tema de la circulación y va a generar mayor inflamación. Por eso es importante que preferiblemente, si usted no sabe manejar el torniquete, preferiblemente no lo manejemos, ¿listo? Es importante que tengamos en cuenta esto. No colocar en el sitio de la mordedura los emplastos de hierba, café o otra sustancia. Entonces, ¿qué son los emplastos? Los diferentes tipos de hierbas que pronto en muchas ocasiones hay personas que han escuchado o han visto que dicen no, que en una mordedura, por ejemplo, de serpiente, lo primero que hay que hacer es colocar ciertas matas, macháquelas, póngalas a hervir, aplíqueles no sé qué y colóquelas ahí donde fue la herida. No hagamos absolutamente eso. Recordemos que nada de remedios caseros, nada de ese tipo de acciones porque podemos ayudar a generarle mayor complicación a la persona. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas recomendaciones. ¿Listo? No realice ni cortaduras, ni incisiones, absolutamente nada de esto en la herida. Entonces recuerde que usted no es médico, no es enfermero, no es personal de salud. Entonces, por favor, lo primero que tenemos que hacer, repito, es la parte del tratado inmediato. ¿Listo? ¿Y qué debemos hacer entonces? Muchas ocasiones, a veces, ¿qué sucede? También se ha escuchado muchos que dicen, eso para que no le llegue el veneno al corazón, lo primero que tiene que hacer es ponga su boca ahí, chupe, 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 porque usted va a chupar el veneno y vamos a ayudarle al compañero de esa forma. Nada. O sea, no va a haber un lesionado, sino ya van a haber dos, peor. Entonces, evite ese tipo de acciones, eso no se puede realizar y tenga en cuenta eso, ¿ok? Limpiar muy bien la zona, ¿cierto? La herida o la zona afectada, limpiarlo muy bien con abundante agua y jabón, es lo máximo que de pronto pudiéramos hacer, ¿listo? No más. Y se traslada de forma inmediata a un centro asistencial el más cercano, ¿listo? Con este tipo de, digamos, de accidentes, sobre todo en la parte del riesgo ofídico, ¿qué quiero que tengamos en cuenta? Si se dieron cuenta la inflamación que se genera cuando les mostré las flictenas, que son esas ampollas, y adicional, si evaluaron que la pierna estaba un poco más ancha o un poco más inflamada, ¿cierto? Ese edema generalizado que se puede llegar a presentar. Debemos ayudarle al compañero o la compañera en el caso de que se presente ese tipo de situación. ¿Cómo? ¿Cómo le ayudamos? Con la parte de soltarle todo lo que le quede ajustado, lo que le quede apretado, ya sean anillos, ya sean relojes, ya sean manillas, ya sean correas, ya sea el mismo uniforme. Si siente que le queda apretado, suéltelo. ¿Por qué? Porque la persona se va a inflamar, va a generar ese edema, como se va a inflamar, va a generar la dificultad respiratoria y sobre todo la parte del riego sanguíneo se va a dificultar también. Entonces, preferiblemente suéltele, con eso usted le va a estar ayudando mucho. Suéltele todo lo que tenga apretado, quítele los anillos, quítele los relojes, porque como se va a generar esa inflamación, eso va a ayudar a que se presente como un torniquete y va a ser difícil, se los aseguro, de que usted vaya a quitarles después ese reloj o ese anillo y va a generarle mayor complicación a la persona. ¿Listo? Entonces, es lo primero que básicamente tenemos que ayudarle a esta persona y sobre todo en la parte de la respiración. Tenemos que ayudarle a que la persona tenga una buena ventilación. Es decir, en muchas ocasiones lo primero que se hace es el amontonamiento de los mismos compañeros, de los mismos trabajadores, personas en el sitio. No, evitemos que eso se genere y vamos a ayudarle a que la persona tenga una mejor respiración, ¿cierto? De pronto con la parte de la posición, una mejor respiración. ¿Para qué? Para ayudar a tratar de manejar también el tema de la calma y de pronto llegar a que de pronto la persona por la misma ansiedad pueda llegar a tener una dificultad respiratoria. ¿Listo? Y sobre todo a veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en muchos casos pasa los mismos comentarios de las otras personas.
¿sí? Eso va a ayudar a generarle mayor proceso de estrés al paciente o a la persona que está en esa situación. Inclusive puede ayudar a presentarle infartos, como ha pasado, ¿cierto? Los mismos comentarios, no, esta persona, uy, así como está con esta, la persona de pronto ni siquiera se ha visto su pierna cómo está, no ha caído en cuenta, está en su shock y demás, y usted de pronto vaya a hacer comentarios fuera de lo que, de base, ¿cierto? De los comentarios que no debería hacer, y mencionando cosas como que, no, esta persona, eso, falta poquito para que pierda la pierna, eso seguro le van a amputar la pierna. Esto va a ayudar a generarle un estrés, obviamente, a la persona. Entonces, evitemos comentarios que de pronto no sirven en ese momento y traslademos de forma rápida a un centro asistencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo que les decía, entonces la parte de atención y valoración de fauna silvestre debemos pues tratar de tenerla en cuenta, digamos, si vamos a evaluarlo en muchas ocasiones frente a la parte, digamos, de este tipo de protección animal. Lo más importante, chicos, repito, es no las toquemos, no las toquemos, ningún animal, ¿cierto? Ningún tipo de animal, tengamos en cuenta eso. No vamos a tratar de manejar ese exceso de confianza, repito, en que yo sé manejarlas, yo sé cómo hacer, y de pronto usted en exceso de confianza termina usted mismo lesionado. ¿Listo? Entonces tratar de tener en cuenta, recordemos que a nivel de Colombia, inclusive en la parte de la biodiversidad, tenemos que cuidarlo, y esto en Colombia se enfatiza muchísimo. Tenemos que manejar esa parte de protección animal, porque ellos inclusive tienen su propio ciclo. A veces, ¿qué sucede? La misma fauna silvestre va a ayudar a que a controlar las plagas, ¿cierto? Si usted mata a ese animal tiene su proceso ciclo a nivel biológico y sencillamente va a ayudar a detener a nivel del ecosistema, va a generar complicaciones, ¿sí? Entonces son cosas que de pronto no caemos en cuenta, no pensamos de pronto un poquito más allá, y va a ayudar a generar afectaciones a nivel de la fauna. ¿Listo? ¿Por qué menciono esto? Porque inclusive algo tan sencillo, por ejemplo, como esto, como que algunos insectos van a ayudar a que en la producción de las frutas, en la producción de las verduras, en la producción de las flores, inclusive sirven de alimento a animales que son alimentos de nosotros, del hombre, mejoramiento físico del suelo, y esto influye mucho. Por eso en muchas ocasiones ya los animales que están en peligro de extinción, hay que cuidarlos y preservarlos muchísimo más. ¿Por qué? Porque esto se ha venido generando afectaciones inclusive hasta la parte del suelo.